Diana Ureña estaría viva hoy si el delincuente que la asesinó no lo hubieran dejado en libertad antes de haber cumplido todos los años de cárcel que le correspondía. Y digo esto porque el año 2022 fue el año más violento en la historia de Costa Rica, pero ni siquiera es comparado, Daniela, con este año 2023, donde ya llevamos 700 homicidios y apenas vamos por octubre. Por eso es que desde el primer día que esta fracción del Partido de Unidad Social Cristiana inició labores, hemos tenido clara cuál es la ruta en materia de seguridad, señores diputados. Déjenme solamente mencionarle 4 proyectos de ley, sin mencionar todos los demás que mis compañeros y compañeras han presentado en esta corriente legislativa. Y es que en la administración de Luis Guillermo Solís se aprobó una ley en esta Asamblea Legislativa para borrar los antecedentes penales de los delincuentes en Costa Rica. Hoy en día, cuando atrapan a un delincuente y llega ante los tribunales de justicia, llega como un delincuente primario. Y eso lo que quiere decir es que no puede ser tratado con sus antecedentes penales porque es un delincuente primario y los jueces tienen que dejarlo en libertad. Por eso plantea un proyecto de ley para poder ampliar los plazos para borrar los antecedentes penales de los criminales. Además de eso, presenté un proyecto de ley para fortalecer los juzgados de flagrancia, tratando de modificar 5 artículos del Código Procesal Penal. Y básicamente lo que hace es aumentar de 15 días a 3 meses los procesos de flagrancia, porque hoy en día los delincuentes se están procesando en los juzgados ordinarios penales, donde los procesos duran 6, 7, 8 y hasta 10 años, cuando en los juzgados de flagrancia pudieran ser encarcelados y puestos tras las rejas en 15 días o en 3 meses. Y hay 2 proyectos de ley de mi compañera María Marta Carballo que me encantaron y yo quisiera mencionarlos hoy en la tarde. El primero tiene que ver con la libertad condicional, y es que hoy en día cuando a una persona se le mete a la cárcel 10 años, puede ser que a los 5 años salga en libertad condicional. Mi compañera María Marta Carballo está proponiendo que tenga que haber pasado 2/3 partes de su encarcelamiento para poder gozar de la libertad condicional. Y también plantea que cuando una persona que está en libertad condicional es atrapada, esa persona inmediatamente se le quite el derecho a esa libertad condicional y sea encarcelado, o sea que pierda ese derecho de la libertad condicional. Esto sin mencionar muchos otros proyectos de ley que mi compañero Horacio y muchos otros que están en la Comisión de Seguridad han planteado. Doña Gloria Navas, usted es la presidenta de la Comisión de Seguridad. Y tengo que decirle que he escuchado comentarios en redes sociales donde dicen que el presidente de la República presentó 5 proyectos de ley que resuelven los problemas de seguridad de Costa Rica. Yo quisiera preguntarle a usted, señora diputada, si eso es cierto, si lo que dicen las redes sociales es cierto, yo quisiera que esos proyectos de ley los exoneremos del trámite de comisión y los traigamos a este plenario para aprobarlos cuanto antes, porque si esos proyectos de ley resuelven el problema de la seguridad en Costa Rica, todos y todas en este plenario debiéramos de aprobarlos hoy en día. Además, déjenme decirles al ministro de Justicia que necesitamos un plan para resolver el problema de las cárceles en Costa Rica, porque es que los jueces dicen que hay un hacinamiento carcelario y que debido a ese hacinamiento carcelario no pueden poner a todos los delincuentes detrás de las rejas, pero no existe un plan para construir las cárceles que Costa Rica necesita, y yo con respeto se lo solicito al señor ministro de Justicia. Al ministro de Seguridad decirle que recorriendo las comunidades de Costa Rica me he dado cuenta que los policías carecen de chalecos, carecen de uniformes. Las comandancias están en condiciones infrahumanas. Para hacer unas aclaraciones en relación con la presentación que hizo el diputado Bojorges de la Unidad Social Cristiana recientemente. Dicho esto con todo respeto,
quiero aclarar que en la sesión de jefes de fracción de la semana pasada se acordó establecer una mesa de trabajo con los señores diputados y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para efectos de que cada una de las fracciones hiciera un planteamiento de por lo menos 5 proyectos de ley, los cuales íbamos a revisar con cuidado suficiente en esta reunión que se planificó y que estamos procesándolos en este momento. Son 5 proyectos básicos de cada una de las fracciones. Eso es importante para que quede claro que la Asamblea Legislativa está trabajando responsablemente y está trabajando de manera dedicada para solventar el problema de seguridad y establecer las medidas de ataque inmediata que se necesitan en este país. También tiene que quedar muy claro que estamos con el tema de seguridad en los recursos económicos que son esenciales y que quede todavía más claro que 5 proyectos del Poder Ejecutivo no son suficientes ni van a resolver el problema que tenemos tan grande de seguridad, pero la intención es trabajar en forma conjunta y así estamos direccionando toda la actividad nuestra. Definitivamente seguimos con esta gran tristeza de ver que día con día se rompen los récords y hoy sí, 700 homicidios. La vergüenza país realmente hoy nos aqueja. Abordar en sentido estricto 3 operaciones llevadas a cabo por la Policía de Control de Drogas y de forma adicional el hallazgo que nos es comunicado el día de hoy de droga detectada en Rotterdam. Inicio la operación, la conferencia hablando de la operación policial que llevó a la captura de 5 personas relacionadas con sicariato, operación llevada a cabo por la Policía de Control de Drogas en el área de Cartago y consiste en la detención justamente de 5 personas relacionadas con la estructura criminal de alias Diablo, personas que estaban por cometer actos ilícitos eventualmente relacionados con la comisión de actos sicariales en el país. Por otra parte, señalar que desde el día sábado, a partir de una acción de la fuerza pública, hay un proceso de interceptación de vehículos que lleva a la detención de un número de 3 personas, pero sobre todo se logra dar con un arsenal compuesto por 32 armas. Esto es importante porque va en la línea de atacar al crimen organizado y sobre todo al crimen dedicado al sicariato, que consiste en el ejercicio de asesinatos en el territorio. Y por otra parte, una operación llevada a cabo en el casco central de San José que nos permite la detección de al menos 1.194 dosis de marihuana y 372 cigarrillos de esa droga, también 453 dosis de cocaína, un arma de fuego y 7 millones de colones. Esto se efectuó en la urbanización Reina de Los Ángeles en Atillo. Se están peleando por consumidores y todos los días que alguien consume drogas es cómplice de la situación que estamos viviendo en materia de homicidios. Entonces, ese mensaje que nunca lo he dado, quiero darlo hoy con mucha contundencia. Los consumidores de drogas en el país son cómplices de crear esta situación de homicidios que hoy vemos, porque sobre la pelea de mercados es que se está dando esta ola homicida, y incorporando incluso sicarios sumamente jóvenes que terminan generando efectos colaterales más allá de lo debido. Entonces, el país enfrenta no solo un problema de llegada importante de drogas, sino un gran problema de consumo de drogas, que también ha sido como el elemento invisible en medio de todo esto. Y pareciera que con solo la detención y el encarcelamiento el problema va a desaparecer,
cuando la realidad criminológica nos muestra que mientras esos mercados de consumo permanezcan intactos, sigan demandando drogas, habrá quien o quienes quieran proveer esas drogas. Y lo harán de manera armada cuando tienen que pelear por esa provisión, por ese aprovisionamiento frente a otros grupos. Pero esta es la realidad al completo. Hay un problema de consumo de drogas que se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo y es el gran fenómeno silenciado de la realidad costarricense. Si usted observa, muy pocas veces aparece en los análisis el incremento en materia de consumo que tiene este país. Y si lo observa, cuando hace muchos años se tomó la decisión de quitar el programa DARE y otros análogos, bueno, se crearon condiciones que todavía favorecieron más el incremento. Si usted analiza a veces que hubo un problema durante la pandemia en que mucha gente superó los problemas de soledad, aislamiento, mediante la farmacodependencia, vemos que hubo un fenómeno social que creció de forma invisible ante los tomadores de decisión del país y hoy está ahí. Y ese es el efecto, y ese problema es un efecto llamada a que los grupos de narcotráfico operen en nuestro territorio. Hay 340 grupos, que en realidad son 340 empresas ilegales vendiendo drogas a un número de consumidores y defendiendo su mercado de drogas a través de su estamento armado, que son los sicarios. Efectivamente, este gobierno se encuentra preocupado por la situación criminal que hay en el país. Sabemos que se mide por homicidios. Si contamos desde el 2018 a la fecha, la tasa no ha bajado de los 11. El año pasado fue el 12.5. Hemos venido por eso trabajando en una operación Costa Rica Segura Plus y una operación policial sostenida en aras de impactar. Y por eso es que al día de hoy, en cuanto a lo que es la policía penitenciaria, hemos hecho más de 6.900 intervenciones, hemos decomisado más de 3.000 celulares, pero igual hemos sacado 23.000 armas que han evitado la comisión de delitos desde los centros penitenciales. Lo que más nos preocupa hoy es que ese trabajo nos ha hecho pasar a las autoridades judiciales 14 policías por intentar introducir droga, concretamente 9 de ellos, pero solamente el Poder Judicial dio medidas cautelares a 3. Quiere decir que repítame eso, por favor. Solamente el Poder Judicial dio medidas pasaron? a 3. A 13 por... No, 3 de 9 que pasamos, Sí. por droga. Ok. Eso quiere decir que al día siguiente tenían que presentarse a laborar como policías, teniendo el sistema jurídico costarricense las medidas para no permitir que sigan trabajando. Por su parte, la Fuerza Pública en esta operación Costa Rica Segura Plus tiene más de 69.540 aprehensiones, 33.000, más de 33.000 tienen que ver con asuntos de narcotráfico. La pregunta es, ¿cuántos de esas quedaron en prisión preventiva? ¿A cuántas de esas se les dictaron medidas cautelares? La actividad criminal la estamos atacando basadas en el análisis. Se han establecido los mapas de calor y hay un monitoreo constante. El problema es que hay un mensaje distorsionado, queriendo hacer ver que es el gobierno el que no hace, cuando el gobierno ha venido presentando las causas a estrados judiciales. También se nos ha hecho o trasladado la culpa del monitoreo electrónico. Qué interesante. Se dice que asignamos menos recursos. No, seguimos con la misma cantidad de equipo. Lo que hicimos fue que mejoramos. Ya no pagamos $12, sino pagamos $6 y por eso es la reducción. Eso tiene que quedar claro. Pero viera qué curioso, don Rodrigo, al día de hoy tenemos 1.842 personas hoy, pero de esas hay 38 organizaciones de crimen organizado que los jueces le han dado monitoreo electrónico para que estén en la calle. Esa es nuestra realidad. De esas hablamos de 117 que las medidas cautelares es que estén en la calle líderes de bandas de crimen organizado. En resumen, sobre los homicidios, del 2018 a la fecha, tenemos 3.616 causas de homicidios. Eso ha implicado 3.616 expedientes y al día de hoy no sabemos cuántos de esos han pasado con un informe positivo, han pasado con una acusación del Ministerio Público a los jueces, han sido elevados a juicios o han sido condenados. Entonces, el trabajo se ha realizado, pero viene la lucha de poder y más interesante es cuando intervienen los jueces de ejecución de la pena ordenándonos a nosotros que dejemos libres a las personas
Y aquí mencionamos un caso, el de PRES, donde el informe del instituto recomendaba la no concesión del beneficio y aún así el juez lo dio. La semana pasada se le detuvo nuevamente y al día siguiente fue puesto en libertad. Tenemos igual el caso que sucedió recientemente en San Carlos, donde una persona en el 2005 fue condenado a 20 años de prisión, tenía que cumplirlos en el 2025 y el juez de ejecución de la pena en diciembre del 2021 le da la libertad condicional. Eso es. Y ahora está detenido por sospecha de haber asesinado a una joven, a la joven Juliana Sánchez de Cartago, de 19 años. Exacto. Y es que interesante, hay una orden de los jueces de ejecución de la pena que le ordena al Instituto Nacional de Criminología el diseño de una fórmula para que asegure el no incremento de la población penal y la erradicación del hacinamiento crítico. Y tenemos que implementar sistema de cuotas mínimas mensuales para egresar a las personas, sin un criterio técnico. Esa es la parte que nos preocupa y por eso es que hemos estado trabajando fuerte con el Instituto Nacional de Criminología. Tan es así que el pasado 7 de junio yo mismo presenté una denuncia ante el Ministerio Público por las más de 900 personas que habían sido cambiadas de modalidad en delitos relacionados con psicotrópicos, contra la vida y contra la ley de armas. Estamos esperando que esa investigación siga, pero no sabemos el curso. ¿Cuál es el trabajo del instituto? De la fecha desde que asumimos, de mayo acá, hemos revisado 1.570 casos. Solo se han aprobado 115 de cambio de modalidad. Esto es un promedio de 70 por mes, que no es ni el 7% del total de los privados de libertad. Y estamos siendo responsables. Es más, en este 2023 estamos recibiendo solo 70 casos y se están aprobando 43 de personas que todavía no tenemos conocimiento que hayan cometido alguna violación a las leyes costarricenses. Por eso es que en días pasados sale una circular, la circular 03 del Instituto Nacional de Criminología. Esto lo que viene es a regular en qué casos se pueden dejar o cambiar de modalidad y no a la libre como estaba antes. Y estamos diciendo que no van a cambiarse ni por homicidios, ni por tráfico de drogas, ni por genocidio, ni por extracción ilícita de órganos, tejidos humanos, legitimación de capitales, terrorismo, homicidios, delitos que impliquen violencia sexual, delitos contra personas menores de edad o que atenten contra la vida de todas. Lo regulamos. No queremos que esas personas salgan pese a la orden que hay de liberarlos. Hay proyectos, don Rodrigo, que se han presentado a la Asamblea Legislativa de forma seria por parte de este gobierno. Tenemos la reforma al sistema penitenciario, la extradición de nacionales, la regulación de imposición de medidas cautelares y la respuesta ante la justicia penal juvenil, pero no hemos recibido una respuesta. En conclusión, hoy estamos viviendo la ola de violencia, de crimen organizado que se empezó a gestar desde el 2012, 2013, 2014, donde nadie en los gobiernos anteriores quiso poner el dedo. Además de la operación que se ha establecido y de estos números que tenemos de 69.540 aprehensiones, hemos coordinado con los diferentes cuerpos de policía a nivel nacional la contención en las horas, sitios de homicidios que están ocurriendo y que implica un esfuerzo importante y diferente a lo que se ha venido realizando, con resultados positivos este fin de semana, y igual situación la realizaremos este próximo fin de semana. Todos estamos preocupadísimos por la seguridad. Eso es una prioridad clara. 70,000, para números redondos, detenidos en unos pocos meses desde que lanzamos la operación. Pero los asesinatos, sobre todo, y la criminalidad de este tipo, no la puede parar la fuerza pública. Entiendan eso, compatriotas. Eso es como parar una cabeza de agua con una malla ciclón. Usted se mete al centro del río, viene la cabeza de agua y dice, yo voy a sostener esta agua con una malla ciclón, esas que ustedes han visto, que tiene huecos. ¿Por qué? Porque para que se controle la criminalidad de esta naturaleza, se ocupan 3 piezas costarricenses. Yo se lo he dicho, ese banco necesita 3 patas firmes. Uno es la policía, que está haciendo su trabajo y arriesgando su vida, detienen 70,000 personas en poquitos meses, decomisan armas,
AK-47, ya lo vieron, granadas de guerra. ¿Para qué viene eso a Costa Rica si no es para cosas muy, muy preocupantes? Pero también se ocupan las leyes. Nosotros presentamos, cuando empezamos a hacer esas 70,000 detenciones, 5 proyectos de ley. Les voy a decir uno. Si uno de esos proyectos de ley es para regular las condenas y las medidas de beneficio de ejecución de condena que le puede dar un juez a una persona. En este caso, yo con el dolor del alma tengo que decir que si esa ley hubiese estado en vigencia como nosotros la propusimos, Juliana Sánchez de San Carlos, de 19 años, hoy lo más probable es que estuviera viva, porque el indiciado, la persona que está detenida, que era un violador en serie, eso no está en disputa, el violador de la isla. A esa persona le regalaron años de que saliera adelantado bajo nuestro proyecto de ley, que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Un individuo violador en serie jamás hubiera salido. O Pres, alias Pres, acusado por los crímenes que hoy muchos se rasgan la ropa, incluyendo diputadas, o una diputada que salió mandando el número terrible de los asesinatos que hay en Costa Rica, con los colores y el logo nuevo del gobierno, diciendo, esto es lo que tiene que celebrar. Y sí, doña Catherine Moreira Brown, me refiero a usted. Por aquí al frente andan diciendo que yo debo disculparme por compartir en el chat de diputados un meme, un sticker que refleja la cruel realidad que está viviendo nuestro país. La cifra récord de homicidios por años. Dejen de repartirse las culpas, que es lo único que saben hacer. Tenemos una crisis de materia de seguridad y el gobierno no hace absolutamente nada. Y siguen señalándonos a nosotros. ¡Qué vergüenza! Dejen de decir que los diputados somos los vagabundos. Aquí hay una comisión de seguridad y narcotráfico que está haciendo su trabajo. Esta administración en tema de seguridad es una vergüenza. Y que el presidente de la República, si quiere el miércoles, se refiere a lo que le estoy diciendo. Porque usted en su control político dijo, el presidente va a hablar de mí en la conferencia de prensa. Estoy hablando de usted, diciendo que es el gobierno el irresponsable. Doña Catherine, ¿qué ha hecho usted para avanzar esos proyectos? No han hecho nada en la Asamblea Legislativa. Si esa ley estuviera vigente, ni Pres andaría suelto, que lo soltaron antes de tiempo de cumplir su condena. Comete otro delito, no presentarse a un juicio. Lo rastrea la unidad de intervención especial de la presidencia, lo captura, lo lleva, inmediatamente lo sueltan. Señores, piensen en Juliana y en las Julianas que han muerto, porque o nos obligan a soltar delincuentes bajo, ay, pobrecitos, no tienen las condiciones, pobrecitos, nadie los va a tratar como animales. Pero aquí yo creo que la escogencia del pueblo de Costa Rica es clara. O los sueltan antes, sin estudios. ¿Cómo le van a ver la cara a la madre de Juliana? Algunos que no han hecho absolutamente nada. Las armas, yo lo he dicho muchas veces, agarramos a alguien con un AK-47, lo llevamos y la ley no lo guarda. Hay que soltarlo, porque son penas de menos de 2 años, ¿verdad? Entonces, por eso, hay 5 proyectos de ley, doña Catherine, señora diputada, con todo el respeto, le digo, nosotros no podemos parar una cabeza de agua en un río con una malla de ciclón.
Esa podría ser parte de la estructura, pero hay que ponerle el cemento y la otra parte para parar esa cabeza de agua, y eso pasa por el Poder Judicial y pasa por la Asamblea Legislativa. Pero sí, les encanta atacar políticamente y hacer shows con algo tan terrible como la muerte a manos del crimen organizado de otros jóvenes que están en crimen organizado. Yo no he dicho que vamos a permitir que se maten sin hacer nada, pero no podemos controlar esto si lo que hace la fuerza pública es pararse con esa malla frente a la cabeza del agua, arriesgando la vida, porque hay otras partes del sistema que no están haciendo lo correcto, lo valiente y lo patriótico.